Señoras y señores, tengan ustedes buenos días. Y si iniciamos el programa de opinión Expresión Política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador, Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1 FM. Hoy estaremos analizando un tema netamente político de la República del Ecuador. El tema que proponemos es el final de las líneas políticas 2023. Y estaremos con Pablo Ortiz conversando y dialogando sobre lo que son estos últimos días del 2023, donde la fuerza política ha incidido duramente en lo que es la vida de la República del Ecuador y principalmente en las actividades del pueblo ecuatoriano. Pero queremos partir de una breve introducción sobre este tema que estamos proponiendo, el final de las líneas políticas 2023. La maquinaria internacional de la política, de los autócratas del socialismo del siglo XXI que se han venido fundamentando su presencia en los estados a través de cuerpos constituyentes que han originado constituciones hechas a la medida para la autocracia en algunos estados, principalmente de América del Sur, de América Central y de otros países a nivel de Europa. Pero estas circunstancias que los señores generadores de esta doctrina constituyente, que no es improvisada, que incluso se respalda en la academia, prácticamente han tenido un remesón. ¿Y por qué no? Recién se dan cuenta de los reveses que tienen en el concepto constituyente y constitucional por defectos de cómo elaboraron las normas constitucionales. No estamos hablando de que son vacíos constitucionales, sino que estamos hablando de que son defectos por la mala ejecución o la mala genética de la Constitución o de la constituyente. O sea, no es un defecto cualquiera, es un defecto genético constituyente que viene y que con intención modifican lo que ha sido la tradición del aspecto constituyente y de las constituciones que ha tenido la República del Ecuador y de otros estados, e introducen nuevos conceptos y nuevos verbos para poder liquidar lo que ha sido esa tradición de civilización constitucional y el origen de las mismas, el constituyente. Entonces, cuando hablamos de ese final de las líneas políticas 2023, y en la cual vamos a desarrollar la temática con Pablo Ortiz en el programa Expresión Política, que se transmite a través de esta gran alianza de medios de comunicación, queremos visualizar los tiempos que vive la República del Ecuador, tiempos de paz y a la vez tiempos de guerra. En política son tiempos de guerra y también son tiempos de paz. Y vamos a ver el horizonte político en la República del Ecuador, pero consultando a los ciudadanos, pero a los ciudadanos que luchan y bregan diariamente por sobrevivir o por la supervivencia de sus núcleos familiares. Aspectos políticos
de paz y guerra que no han sido visualizados por algunos entendidos en el análisis político y también por algunos medios de comunicación, invisibilizada la real política de la que se viene produciendo en el Ecuador. Las huestes ideológicas que operan las 24 horas del día, durante los 365 días del año, en la República del Ecuador, no son improvisadas. Son huestes que tienen una planificación y una programación para insertarla dentro del Estado ecuatoriano, para destruir la civilización constitucional y constituyente. Nosotros no hablamos de vacíos constitucionales, hablamos de defectos de la genética constituyente y constitucional que provoca estos serios inconvenientes y estos hierros en lo que es la administración del poder del Estado ecuatoriano y principalmente el bienestar del pueblo ecuatoriano. Producidos los mismos, genera supuestamente para estas huestes el tema de que se puede asegurar a través de normativa que ellos vienen construyendo. Uno de los ejemplos más claros y visibles en la República del Ecuador es el juicio político al expresidente Guillermo Lasso, donde la Asamblea, que por estos defectos de genética fue prácticamente liquidada en el periodo anterior, pero los mismos ciudadanos que produjeron todo ello nuevamente pusieron en la agenda legislativa de este nuevo o de esta nueva Asamblea Legislativa el juicio político al presidente o expresidente Guillermo Lasso. ¿Qué opinión tendrá la Corte Constitucional sobre este tema cuando desobedecen lo que sería el dictamen de la Corte Constitucional? Y ellos producen su propia actividad, entre comillas, de la lógica jurídica constitucional para hacer al interior de una de las funciones del Estado el aspecto del andamiaje de la estratagema política elaborada por ellos. Y cuando se produce la presencia de lo que es el espíritu de las leyes, porque eso es lo que los señores de la ideología internacional pensaron, que el espíritu de las leyes estaba prácticamente destruido, destrozado, que no tenía asidero en los actuales momentos sobre este neoconstitucionalismo ideológico que lo vienen planteando 20 años atrás en algunos estados a nivel global. Pero resulta que el espíritu de las leyes nunca desapareció de la faz de los estados y principalmente de la piel de los ciudadanos que habitan esos estados. Y cuando el espíritu de las leyes comienza a hacer presencia frente a las atrocidades y frente a esta enfermedad genética de la malformación de los verbos constitucionales y jurídicos e incluso constituyentes, entonces aparecen las grandes verdades de qué es lo que se hizo y se introdujo en normas constitucionales. Hoy nos damos cuenta que la Constitución de Montecristi prácticamente es un elefante blanco que tiende a extinguirse similar como los dinosaurios, no porque ellos no quisieron estar presentes en este planeta, sino que vino algo externo y los liquidó. Y en esta situación de la Constituyente de Montecristi y de las leyes de autorización que nosotros manejamos dicha definición, la sabiduría del espíritu de las leyes va a ser prácticamente
la debacle de la Constitución de Montecristi. Por eso hablamos de las líneas políticas 2023, paz y guerra en términos de política. ¿Qué es lo que se tiene que hacer hoy en día sobre estos temas? Que la Constitución, al parecer manipulada de forma intencional por este grupo ideológico que se insertó en la vida de la República del Ecuador, hoy nos damos cuenta que en materia de seguridad, la Constitución de la República del Ecuador tendrá que tener una reforma profunda para darle ventaja al Estado y ventaja al pueblo ecuatoriano sobre hordas terroristas y delincuenciales de orden internacional que están operando en los continentes del mundo para hacer prevalecer lo que en términos taurinos o en términos de la Cosa Nostra sería: los códigos nuestros son las recetas o las constituciones para los estados y no lo que ha sido la historia de los constitucionalismos, de las democracias y principalmente de los estados libres e independientes. Eso es lo que estamos avisorando en estas líneas finales del 2023 sobre lo que es el aspecto político de la República del Ecuador. ¿Por qué paz y guerra? Porque para tener paz, como dijo el comandante de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, digo Fuerzas Armadas Ecuatorianas porque en este momento están movilizados de acuerdo a las decisiones del presidente y de los comandantes de las fuerzas del orden internas y externas, está movilizado todo el pueblo ecuatoriano, porque para tener y mantener un conflicto es necesario la fuerza del principal gestor de esta paz, que es el pueblo. Y para tener paz es necesario movilizar en esta contienda al pueblo ecuatoriano y a través del liderazgo de instituciones bien construidas constitucionalmente, que el día de hoy la Asamblea Nacional Legislativa dudo mucho que esté a la altura de lo que sería el nivel de visualización de cuál es la característica constitucional que debe de tener las fuerzas del orden y las fuerzas para combatir y asegurar los temas de paz de una república y de un pueblo ecuatoriano. Cuando estamos en estos análisis, yo quiero saludarlo a Pablo Ortiz, que está en el set de entrevistas de expresión política y de prensa radial Noticias Planeta al Día. Pablo, queremos conversar sobre el tema político de la República del Ecuador y hemos puesto el nombre al programa, las líneas finales del 2023, y manifestábamos que para tener paz, como dijo el comandante de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, para tener paz hay que hacer guerra, y para tener paz política tenemos que hacer y combatir en esos sentidos. Pablo, ¿son tiempos de guerra o son tiempos de paz política en el Ecuador? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, pidiendo disculpas, un imprevisto de última hora, pero estoy aquí. Ya, así es, Pablo, muchas gracias por también invitarme. Voy a hacer algo explícito, como siempre soy cuando doy mis opiniones. Yo creo que estamos en tiempos de guerras. En tiempos de guerra. Yo pensé que me iba a decir: estoy en modo del presidente de la República del Ecuador. No. Yo personalmente no tengo ninguna tendencia política, ni pertenezco a ningún partido. Eso es lo interesante, por eso es apreciada tu posición. Cuando tengo que decir cosas buenas de alguien lo digo, y cuando tengo que criticarlo lo critico. Eso es haber pasado tantos años entendiendo un poco la dinámica de la sociedad ecuatoriana para poder vertir criterios, ¿no? Claro. Hay cosas que están muy, definitivamente el gobierno todavía es muy joven,
Pero voy a decir algo, o sea, abrir la caja de Pandora, como se dice, también nos da una idea de cómo ha estado el país. O sea, solo pensar que tenemos X cantidad de dinero guardada y debemos 10 veces más que eso. O sea, estamos, perdón, solo pendientes de pagar eso. Los acuerdos siguen jugándose en la mesa de nuestra política ecuatoriana. Definitivamente voy a retomar las palabras del gran Milei, que acaba de ganar y arrasar en Argentina, y decir, o sea, si queremos cambiar, no vamos a cambiar con los mismos de siempre. Claro. El país está en una guerra, y esta guerra no es con armas, es una guerra psicológica, es una guerra psicológica, es una guerra de ignorancia, y también es una guerra de estupidez. O sea, porque hay cosas que a la final no entiendes, o sea, no sabemos qué es lo que pasa en el país, no sabemos si será cierto que hay acuerdos debajo de la mesa, hay una pelea entre el presidente y la vicepresidenta, y a la final nos tienen en zozobra y distraídos. Claro, es interesante lo que tú acabas de manifestar. Yo te dije, es una guerra de palabras, y tú me dices, no, es una guerra de estupidez. Y en verdad, que resulta en esos niveles. Porque para hacer la guerra y para tener paz, hay que hacer la guerra, pero hay que hacerla de manera a lo mejor planificada, con conocimiento y criterios. Porque una guerra no se la plantea de la noche a la mañana. Eso tiene una planificación muy bien definida. Pablo, ¿por qué dices tú que la estupidez a lo mejor está en este momento produciendo estas líneas políticas en la República del Ecuador? ¿Cuál sería esa estupidez? Voy a poner el tapete sobre la mesa, como dijo alguien. Claro. El problema del Ecuador es un problema conjunto. Voy a poner de ejemplo Loja. Perfecto. El presupuesto general del GAD municipal está entre 90 y 100 millones de dólares al año, ¿no es cierto? 80 millones dijeron para el próximo año. Bueno, aproximadamente el 52-55% ha sabido ser asignaciones presupuestarias estatales. De ese dinero no se puede topar absolutamente nada, así lo establece la ley, para pagar sueldos y salarios o gastar en gastos operacionales. Perdón, sí. Lamentablemente el 82% del presupuesto se va a pagar sueldos y salarios. ¿Cómo podemos esperar nosotros que el actual alcalde o el actual burgomaestre haga algo por Loja? Me estoy dando cuenta que las últimas obras prácticamente nos toca pagar a los lojanos. El plan regenerar lo estamos pagando los lojanos. Sí. El plan de tratamiento de aguas residuales ya lo vamos a pagar desde el lunes. Yo no sé qué nos pasa a los lojanos. Ahora sí, ¿estamos asumiendo una actitud de estúpidos o somos silenciosos o temerosos que no protestamos? Yo personalmente considero que nosotros no deberíamos de pagar absolutamente nada. Ya, ¿por qué? Ya nos clavaron el plan regenerar. Ya nos clavaron. Ya nos la clavaron el plan regenerar. Ahora nos van a clavar por ordenanza. Ya. El famoso pago de la planta de tratamiento de aguas residuales. O sea, es otra carta aparte. Aparte, totalmente aparte. ¿Sí? O sea, aparte de lo que es el proyecto Regenerar, cuando supuestamente estaba cuantificado esta planta en el proyecto Regenerar. Sí. Cuando, a ver, de lo poco que tengo entendido del plan Regenerar, la planta de tratamiento de aguas residuales estaba prevista dentro de esto. Y ahora tenemos que pagarla. Pero anexo a eso también, si tú recuerdas, nos cobraron las instalaciones de agua, nos cobraron las instalaciones de X y de X. Entonces a la final hemos pagado todo. Estamos pagando 5 planes maestros, perdón, 5 proyectos de Regenerar. Ahora te voy a decir algo. Ya. Y con esto me callo en este asunto. En el caso de Loja, no podemos decir que el actual burgomaestre no tenga experiencia, ni conozca del asunto. Ya fue concejal.
Fue concejal, Y fue fue vicealcalde, funcionario. fue vicealcalde, Ya. etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Él tiene conocimiento de lo que sucede en el municipio. ¿Ya? Hay muchas cosas que ya están circulando por redes, ya están circulando del boca a boca. Entonces, no se está dedicando a priorizar cosas importantes para la ciudad. Ya. Insistiré todavía, no voy a hablar del burgomaestre, creo que debe de acabar el año. Y vamos a ver. Aunque ya se está viendo muchas cosas y creo que el panorama no nos va a vislumbrar cosas positivas. Pero a lo que quería llegar es a lo siguiente. Los lojanos sabemos que el municipio coge X cantidad de dinero y paga de ese dinero, el 82% se va en sueldos y salarios. Ya. Si queremos tener una obra, nos va a seguir costando. Porque ¿qué van a decir esa serie de intelectuales que tenemos en el Cabildo? Firmemos una ordenanza y nuevamente hagamos que los lojanos paguen. Ya nos toca cambiar el terminal terrestre, porque ya no nos sirve. Igual Ya. nos lo van a clavar. Podría servir, pero habría que darle una visión diferente y articular con otras. Pero no quiero perderme lo que tú dijiste al inicio, Pablo. Los lojanos somos tontos o estúpidos. ¿Por qué? O sea, aguantamos, nos dan palo y nos dicen, ¿sabes qué? Saca el dinero y paga. Y seguimos siendo estúpidos que no protestamos. A mi criterio sí. A mi criterio sí, porque, o sea, yo digo entre mí una cuestión, o sea, hay una característica que tenemos los lojanos. Ya. Una de ellas, hemos sido una provincia fronteriza toda la vida. Seguimos siendo Seguimos fronterizos. siendo fronterizos, hemos sido una provincia marginada Ujú. y lo seguimos siendo. Hemos sido una provincia olvidada de los gobiernos de turno, etcétera, etcétera, y todas las cuestiones que podamos decir referente a ese tema. El metro de Quito lo asumió el gobierno. El ferro en Cuenca, ¿quién lo asumió? El gobierno. El plan regional de la provincia, de Napo, de Tena, de la ciudad de Tena, ¿quién lo asumió? El gobierno. Sí, porque los lojanos tenemos, o sea, alguna diferencia con el resto de los ecuatorianos, o no tenemos posición política aquí, o nuestros políticos no sirven. No, a lo mejor sí hay la posibilidad. El problema es la corrupción del plan Regenerar. ¿Tú crees que los corruptos van a permitir que el Estado o el gobierno asuma el pago de la deuda? Porque saben que con la corrupción ellos van a triplicar el valor de Regenerar. Entonces no lo van a permitir. Otra cuestión. Bueno, digamos lo siguiente. Si el dinero recaudado por el plan Regenerar sirve para cosas positivas, bien. Pero lamentablemente todo se vuelve caja chica. Pero ¿cuál cosas positivas si no, nunca dan cuentas? Pues, indiscutible. Es igual, es parecido a lo del CIMER. Con todo lo que recaudamos del CIMER, los lojanos deberíamos tener una ciudad que ya te lo he dicho, perfectamente señalada, totalmente ordenada, pavimentando los barrios periféricos Y aquí te quiero poner una alerta. Si sabes que no te pueden multar el día de hoy en el CIMER. No, ¿Sí sabes? no he sabido eso. El día sábado, los días feriados. No, de lunes a viernes, desde el mes de junio. ¿Cómo así? Eso es nuevo. Cuéntame, Pablito. No pueden multar. Y si hay una multa deberían de reclamar los ciudadanos. Pero no saben. Porque están caducados unos temitas del CIMER. No tienen libretines. Y si te dicen, por ejemplo, mi carro está allí, sin tarjeta, quiero ver si me multan. Porque si me están multando, están cometiendo un error. Eso es lo que debemos nosotros los lojanos de solicitar informaciones. No hay impresión de las citaciones. Desde el mes de junio. Pero hay cosas que son increíbles. Solo te voy a poner otro ejemplo. A finalizar el año compré porque necesitaba unos papeles valorados en el municipio. Ya. Ya.
A partir a partir del 1 de enero de este año no los podía utilizar, porque ha habido una ordenanza que ha puesto unos nuevos papeles y ya no se los puede utilizar. Ahí tengo 10 papeles. No los puedo utilizar. Tuve que volver a comprar los papeles. ¿Pero por qué no se pueden utilizar si son especies valoradas? Pero dice que ya no se puede porque, en primer lugar, no tenían el valor actual y aparte de eso ha habido una ordenanza que dice que ya entran en vigor los nuevos papeles. Entonces tuve que volver a hacer las peticiones que necesitaba en el papel valorado actual. ¿Y por qué no solicitar la devolución del dinero y devolver ese producto? Dice un viejo adagio, cocodrilo que traga ya no vomita, ¿ya? Y eso, o sea, para toda la tramitología que tienes que hacer para, perdóname, $15 hasta vos te sientes. Ahora, de los ejemplos que te estoy dando, el mismo problema es a nivel nacional. Ya. Lo mismo, igualito, sino que indiscutiblemente en macro. Claro, pero ahora, por ejemplo, si queremos hablar, veamos el horizonte político. O sea, hay un nuevo presidente, hay nuevas autoridades. Y los problemas del Estado ecuatoriano y del pueblo ecuatoriano continúan. Continúan tal cual los plantearon en la Constitución de Montecristi. El problema del Ecuador no es, a lo mejor, la falta de voluntad política de algunos sectores. El problema es la Constitución del Ecuador hecha por esta, a lo mejor, secta ideológica de orden internacional. Los andamiajes son de orden internacional. La muerte cruzada, Pablo, pensaba que era el razonamiento de los ideólogos del socialismo del siglo XXI, surgida en la mente de aquellos legisladores y asambleístas constituyentes de origen ecuatoriano. Y resulta que está en una parte de la Constitución de España donde habla sobre este tema similar. Simplemente estos adoradores del socialismo copiaron algo que está en el Reino de España y lo trajeron a los pueblos de América del Sur. Ahí estás cometiendo un tremendo error. ¿Por qué? No, del Reino de España nada se ha copiado. Del Reino de España el látigo está bien arraigado en la espalda de los latinoamericanos. Hasta ahora, a ver, te lo voy a poner, justo este tema estaba tratando y conversándolo con un amigo hace unos 2 días. Estoy en el error, entonces pues, tú me estás señalando el camino. Los del socialismo del siglo XXI son los verdugos del pueblo de América, de los pueblos de América del Sur. A ver, lo que te quiero decir es lo siguiente, no es algo que se ha copiado últimamente, no. Nosotros llevamos el peso español y lo llevamos en la espalda muy bien llevado. Pero el tema de la muerte cruzada está en la actual Constitución de la República del Ecuador. Es que lo que te estoy diciendo es que nosotros no nos hemos zafado del yugo español, en nada. Por eso se llama Hispanoamérica. Somos igualitos, perdóname, claro. Somos igualitos. A ver, el otro día conversábamos a través de una plataforma que tenemos profesional y bueno, como siempre hay razones, ¿no? Uh-huh. Un chileno se alteró, ¿ya? Y frente a un español, y este español le dijo, cállate que nosotros somos una potencia económica, etcétera, etcétera. Creo que le dijo, ocupamos el 5º lugar. Entonces el chileno le dijo, indiscutiblemente que son una potencia económica, nadie lo está negando. Pero recuerda, le dijo que hasta 1990 eran la vasenilla de Europa. Y la Comunidad Económica Europea, para dar el brinco, tuvo que inyectarles dinero, si no ustedes no se paraban. El problema de la Comunidad Europea era Grecia y España. Por eso lo digo. Tuvieron que meterle una cantidad significativa de millones de dólares para poder equiparar las finanzas y que puedan entrar a la Comunidad Europea. En ese entonces, de lo poco que recuerdo, me acuerdo que solo para un convenio le inyectaron $30.000 millones. Claro. ¿Ya? Ahora, el pueblo español es un poco más culto, indiscutiblemente. No lo voy a... Allá hay una diversidad de pueblos. Sí, no le voy a quitar esos méritos.
Y tal vez, o sea, en ese momento los personajes que estuvieron involucrados en su quehacer político hicieron bien las cosas. Porque apenas en 30, 40 años, mira lo que han hecho de España, ¿ya? De que nuevamente, o sea, la idiotez está caminando en las calles de España, pues eso es algo que está sucediendo, creo que a nivel global. Ahora, claro, lo que tú dices, Pablo, es muy cierto. O sea, después del franquismo en España, ¿qué es lo que hicieron los españoles? El pacto de la Moncloa. Claro. Se pusieron de acuerdo. Vamos por la república, pero con líneas de lo que es la monarquía o el reino de España. Y por eso tienen allí presidentes que se eligen a través de votación popular, pero sigue la monarquía. Entonces, pero bueno, el tema de España en relación con Europa sería más o menos los pueblos menos o con menos suerte económica en el desarrollo y prosperidad, porque la economía, por ejemplo, alemana es sumamente superior. La francesa. Ya. Entonces, Pero hay algo que nos caracteriza, porque nosotros por algo somos latinos, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, el latinismo o el término latino viene pues desde donde desciende nuestra lengua. ¿Ya? Pero si tú analizas los pueblos, por ejemplo, España, Italia, Portugal, casi tenemos características similares socialmente. claro. ¿Ya? Entonces, yo digo lo siguiente, prácticamente si tú analizas en el contexto global, África es el continente más atrasado a nivel mundial, pero nosotros estamos a punto de llegar a eso. Ahora, justifico ciertas cosas en África, el tremendo nivel de ignorancia, porque ahí sí hay ignorancia, una ignorancia, pero si lo podríamos decir en términos comunes, supina. Ignorancia de del nuevo conocimiento y de la nueva ciencia de la todo, humanidad. Porque ahí sí no llega. Porque allí hay un conocimiento ancestral, a lo mejor, de lo que ha sido la tradición de los pueblos que se viene transmitiendo y que es valorado también ese conocimiento. Indiscutiblemente, pero voy a insistir en algo. O sea, yo, por ejemplo, soy una de las personas que cree en los valores culturales y las tradiciones, ¿ya? Y creo incluso en el folclore y todo ese tipo de expresión, ¿ya? Ahora, dentro de todo ese folclore tradicional, ancestral, hay conocimiento claro, que no puede ser desechado, pero si tú quieres llegar si tú quieres dar el gran salto, no te estoy diciendo que deseches eso. El gran salto hacia adelante, cuidado, sí, porque los chinos fracasaron allí. Ya. El gran salto hacia el progreso. Ya. Ahora, en África son temas muy complejos. Imagínate, por ejemplo, lo que dijo la primera ministra italiana respecto al dominio francés. O sea, todavía la monarquía en África, a través del poder que tiene Francia en muchos estados, las mantiene en ese estado. Claro. Ya, entonces, pero eso es justificable, ya te digo, o sea, por el nivel de ignorancia de la gente de allá. Pero vuelta, en nuestro medio, perdóname que te lo diga, a nivel de Latinoamérica, casi todo el mundo te sabe leer y escribir. Ahora, diferente es que saber leer y escribir, o sea, no vaya en concordancia con lo que se espera de la educación. O sea, ver, pero Pablo, pero tú me estás describiendo un panorama y me lo estás diciendo prácticamente en la cara. Pregúntame esto, y te lo voy a preguntar. Ya. Tú me estás diciendo que, por ejemplo, estas constituciones, porque lo que yo te pregunté, la muerte cruzada está en algo de España, en la Constitución. Sí, es igualita. Ya. Entonces tú me estás diciendo el látigo de los españoles. O sea, estas hordas socialistas o ideológicas que están operando en América del Sur, la intención de ellos es degradar los niveles de gobierno que tenemos. Buenos o malos, pero tenemos gobierno, tenemos independencia, tenemos libre determinación. O sea, que estas hordas lo que están haciendo es, a través de elementos constituyentes y constitucionales, buscar que América del Sur sea colonia de alguna potencia. Yo creo que sí. Por eso China tiene tanta inversión en América del Sur. Pero retrocedamos un poquito en la historia. Claro. Retrocedamos porque
este contexto social hay que entenderlo. A veces la gente no entiende los verdaderos problemas sociales que se producen en la actualidad. La mayoría de ellos se derivan de procesos históricos. A ver, recuerda cuando Camilo Cienfuegos, el Che Guevara, siempre voy a repetir esto porque lo tengo bien claro a este panorama. Cuando Camilo Cienfuegos, Che Guevara y Fidel Castro llegaron a La Habana y proclamaron el triunfo, ¿ya? Camilo Cienfuegos era el estadista, el que tenía, a lo mejor tenía, ¿cómo le llaman en política? Ese carisma, el carismático, el estadista. El numérico. Ya. Fidel Castro, sabemos lo que es. El político. Y el Che Guevara. El Che, según lo que dice la historia, era el práctico. Pero verás, a eso... ¿El práctico en qué sentido? Ya, pero a eso quiero llegar. Tomaron el poder, gobernaron aproximadamente unos 2, 3 años y se dieron cuenta que estando en Cuba no iba a progresar la revolución. Entonces, Fidel se quedó gobernando porque él hizo lo que él tenía que hacer. Él quería llegar a La Habana, proclamarse un dios y se acabó, ¿ya? Luego de eso, ¿qué pasó? Se quedó también Camilo Cienfuegos y el Che dijo, no, yo voy a seguir en la revolución. Cuando llegó a Bolivia, ¿qué pasó? Lo mataron y él sabía que iba a suceder eso. Claro. ¿Ya? Entonces, dijeron definitivamente la revolución no la vamos a ganar con las armas. No me equivoco. Desde allí viene. Se crearon hartísimos núcleos, incluso guerrilleros, recuerda tú. Claro. Despuntaron los grupos guerrilleros, etcétera, etcétera. Aquí en el Ecuador era URGE, después vinieron los otros movimientos políticos. Sí. URGE está en el libro de Philip Ace, La CIA en el Ecuador. Es un librito pequeño que se editó en 1975, si no mal recuerdo. Y allí hablan sobre el movimiento URGE, que era prácticamente un movimiento guerrillero en el Ecuador. Y seguimos, y te voy a seguir así. Entonces, ¿qué dijeron? Hay otras, mira, incluso recuerda tú que por los años 60, por los años 50, empezó a resurgir esto del movimiento hippie, la nueva filosofía, paz y amor y todo ese tipo de cosas. Y nacieron todas esas cosas que ahora dan la vuelta al mundo. El movimiento hippie quisieron instaurar el comunismo en Estados Unidos a través del movimiento hippie. Y la gente cree, lo que está sucediendo ahora, la gente cree que puede hacer lo que le da la gana. Fue lo mismo. Entonces, tú piensas, nacieron lo que ahora tanto pregonamos, o sea, en esos tiempos, los grupos de defensa de los derechos de los grupos LGTBI, nació la famosa lucha por el medio ambiente, nació la defensa de los animales, etcétera, etcétera, y todos esos movimientos. Ya. En Latinoamérica era un poco más contrastoso, entonces dijeron, los latinos no entienden mucho de esto, así que démosles trova. Démosles música trova y la nueva dice que... Ya, música trova, y así nos fueron metiendo que los derechos sociales, que esto, que el otro, nos lo fueron metiendo. Así te fueron institucionando mentalmente el tema del socialismo a través de la música. Y en los años 60 se metieron en la educación y dijeron, en 50 años vamos a ver los resultados. Y ahí están. Claro. ¿Palpables o no están palpables? Entonces esto es una planificación bien hecha, que en 50 años ha dado sus frutos. Pero, ¿qué es lo que hicieron en la educación? Alejado de todo. O sea, meterte cosas, o sea, ¿cómo te digo? Es más o menos como el teléfono. Ya. En el teléfono tienes información por montones. Si tú le revisas, en un minuto tú puedes ver muchas cosas, pero lamentablemente solo la ves, no se va quedando en el subconsciente. Claro. Entonces en educación pasó lo mismo. ¿Recuerda tú cuántas materias habían? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé a mis hijos a educar a finales de siglo nomás, yo recuerdo que mis hijos tenían 13, 14 libros. Pero a la final, o sea, de los 13, 14 libros y de todo el conocimiento que absorbiste, generaste, o sea, conocimientos, o sea, críticos. Generaste lo que en educación se llama los conocimientos significativos. No generaste ni seres con crítica,
ni generaste conocimientos significativos. Es el control social a través Ya. de la educación. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tienes ahora? Date cuenta, o sea, por ejemplo, yo creo que no es necesario, en el Ecuador todavía no es tal, todavía yo le pongo esperanzas al Ecuador, pero sí mides el grado de ignorancia en Argentina, que creíamos que era una sociedad mucho más evolucionada que la nuestra. O sea, es Allá hay tremendo. muros, allá hay muros. Un muro que tiene la parte que tiene un conocimiento y la otra parte que no tiene mayor conocimiento en lo que es la perfección de formación educativa Es y tremendo. intelectual. No es bien grande, más bien en el Ecuador. Por eso digo yo, la provincia de Loja no es similar al resto de las provincias del Ecuador. Tiene grandes diferencias en ese sentido y tenemos que saber maniobrar y bregar. Pero también no hemos tenido en muchos años, si no es en décadas, una buena presencia política. O sea, A eso aunque voy a llegar más adelante. Ya. Y todo eso porque, como tú lo dijiste al comienzo, hemos permitido todo ello. Pablo, a ver, retornando y retomando lo que es el tema de las líneas políticas del 2023. Entonces, ¿por qué gana Daniel Noboa? ¿Por sabiduría política? Él es un buen empresario, en eso no hay que desconocer. Buen empresario porque también tiene el poder económico de poder comprar servicios intelectuales para asesoramiento y que pueda mantenerse esa infraestructura industrial operativa al 100% con beneficios, como es el estándar a nivel internacional, sobre los negocios y también en materia económica. Pero el Estado es otra cosa. El Estado es territorio pueblo. Pero, a ver, siempre voy a decir una cuestión, o sea, la soltura y el desarrollo en una sociedad, indiscutiblemente, no va a depender del Estado. No. Los seres humanos tenemos que entender que en toda sociedad el Estado simplemente es un administrador. Nada más. El Estado no lo que es, tiene que encargarse de ordenar Esa es otra cosa. la administración de los entes públicos Esa es otra para cosa. que marche un país, perdón. Administrar los impuestos que te pide y que Claro. te saca. Y administrarlos Pero, bien. claro, administrarlos correctamente, exacto. Invertirlos correctamente. Pero lo otro, sobre lo que es ya el Estado, es simplemente construirte los acuerdos sociales que son leyes. Este es el límite para el tema económico, este es el límite para la cobertura social del Estado, este es el límite para tener relaciones internacionales con otros estados. Esos acuerdos sociales se llaman normas constitucionales. ¿Y qué pasa cuando le pones el peso ideológico para beneficiarse ecológicamente, económicamente, financieramente, como se quiere entender, incluso poblacionalmente? Esa constitución para un determinado grupo. Allí viene el desbalance. ¿Y qué pasa cuando surge el espíritu de las leyes y dice, esa norma constitucional no está en lo correcto? Voy a tomar algo que dice Axel Kaiser. Son Él buenos es- pensadores, la nueva generación de Sí. pensamiento político en América del Sur. Voy a decir, el Estado es un órgano de represión. Así Nada mismo más. es. Así nada mismo más, es. Nada más. Así mismo es. Si no incluso- pagas la carta de luz, ¿qué te hace Ya, el Estado? coactiva. Exacto. La Constitución nos da el derecho a protegernos del Estado. Lo dice claro. Claro. Lo dice claro. Ahora, lo que me voy es a lo siguiente. ¿Cuántas constituciones hemos tenido en el país? Como 21. Ya. Si nos ponemos la mano en el pecho, ninguna ha obedecido a los verdaderos intereses sociales. Todas han tenido algo que ha tenido que ser juzgado. La de Juan José Flores, la primera, era en beneficio de él. La de Vicente Rocafuerte, similar casi, algo para la República del Ecuador institucional.
Más bien, cuando maniobró como presidente interino, creo fue, el Lojano, Isidro Ayora, fue un gobierno provisorio, algo así, surgido de la Revolución Juliana. Él es el que instaura prácticamente el poder institucional de la República del Ecuador. Y prácticamente uno de los grandes transformadores del Transformadores. O sea, lo llevó al modernismo al Ecuador. A ser república y tener finanzas económicas. Yo voy a decir lo siguiente, creo que hay dos presidentes a lo largo de la historia del Ecuador que deberían de ser recordados. Y deberían de ser renombrados y deberían de ser alabados. Uno de ellos siempre va a ser Eloy Alfaro, indiscutiblemente. Y el otro debería ser Isidro Ayora. Sí. O sea, definitivamente la historia es clara. El hombre que nos llevó a principios del siglo XVIII a la transformación fue Eloy Alfaro. O sea, podría haber tenido una mentalidad liberal, etcétera, de esos tiempos ya, pero si no hubiera sido por él, pues definitivamente nosotros no hubiera habido trabajo. Fíjate, él instauró en esos entonces, en ese oscurantismo que todavía vivíamos, instauró perdón, a inicios del siglo XIX, les dio trabajo a las mujeres, instauró la educación laica, unió verdaderamente la sierra con la costa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿quién nos llevó al modernismo de mediados de siglo? Pues Isidro Ayora. Fue Isidro Ayora Cueva. ¿Ya? Tuviéramos el Banco Central si no fuera por él. Fue Isidro Ayora Cueva y se fundamentó y se asesoró en la fundación alemana, no recuerdo si era Kramer o, bueno, tiene un nombre esa fundación, pero él contrató, se afincó en esa fundación alemana que le dio prácticamente la experticia de lo que ellos habían desarrollado. ¿Sabes también. Que el otro día revisábamos en el chat de los compañeros algo de la historia de Isidro Ayora y uno de mis compañeros describió como 60 cosas, incluso faltaban, claro, de las buenas cosas que hizo Isidro Ayora. O sea, definitivamente el tipo fue un tipo genial. De ahí para adelante, discúlpame, pero los presidentes han dejado mucho que desear. Uh-huh. Mucho. Escucho yo que nos hablan mucho de Rodrigo Borja, que nos hablan mucho de León Febres Cordero. Para mí el único mérito de León Febres Cordero fue acabar con los grupos subversivos. Los grupos subversivos. Nada más, del resto, claro, pare de contar. Rodrigo Borja tuvo los 3 poderes del Estado. Definitivamente él podría haber iniciado una transformación social en el Ecuador, porque él no tuvo oposición. Tuvo en ese entonces el Congreso, tuvo la Corte, él gobernaba como ejecutivo. Estaba en su panacea. A analizar, sí. Paz, justicia, paz, justicia social con libertad. Algo así, recuerdo. Pero nunca la aplicó. Entonces, justicia social con libertad. De ahí, mira. Jaime Roldós Aguilera, habrá que revisar correctamente la historia y lo que hizo, porque la historia también ha sido manipulada. Yo recuerdo que cuando eran los primeros meses o años de gobierno del señor abogado Jaime Roldós Aguilera, el pueblo ecuatoriano decía en las calles: no hay azúcar, no hay arroz por la culpa de Roldós. Ese era el lema. Pero, a ver, oía nomás hace poco que la entrevistaban. Y desde allí vino el grupo de los Omar Torrijos y todo lo demás, y él era prácticamente el socialismo del siglo XXI desde esa época también hasta la presente fecha. Es que él tenía su mentalidad socialista. Mentalidad socialista, Ya. por eso les dio cabida a unos grupos subversivos en el Ecuador, no grupos subversivos, sino personas que tenían serios inconvenientes en otros países por el tema jurídico. Ya. Oía nomás, hace pocos días la entrevistaban a una socióloga, se me fue el nombre, y ella decía, tú hablaste algo de la historia, ella decía, la historia la escriben los que ganan las guerras. Claro. O la escriben a los que les conviene. Les conviene. Verás, solo voy a... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo tan bien. claro en nuestra ciudad de Loja. ¿Cómo es que Isidro Ayora, el presidente, para mí, el presidente que edificó realmente la República del Ecuador, en todos los niveles, porque el seguro social es gracias a él, Sí. a través de la caja provisoria que tenía él en ese entonces. La caja del seguro. La caja del seguro.
La moneda que después le llamaban la Ayora, era en honor a él. Claro. Puso el Banco Central, les dijo a los bancos del sector privado, presten los billetes, el Banco Central va a imprimir los billetes. Entonces de allí vino todo eso. ¿Cómo es que Isidro Ayora, una mente brillante, así se haya fundamentado en la fundación alemana para hacer todas esas correcciones de la estructura del Estado, cómo es que no tiene un sitio muy visible en la ciudad de Loja? Y otros que tienen, por haber escrito ideologías que controlan sociedades, la principal avenida de la ciudad de Loja lleva el nombre de aquel ciudadano. Pero, ¿cómo entender? eh, Entonces, la historia la escribe la pluma dependiendo la ideología de quién la empuña, mi estimado Pablo. te voy a decir una cuestión que es simplemente que no, bueno, a veces no me cuaja en mi cabeza. Insistiré. En Loja, muchas de las calles no tienen, de nombres de personajes, no tienen, o sea, cabida porque no tienen méritos. Claro. No tienen méritos, las ponen porque se les ocurre a alguien. Ya. Verás, recuerdo yo cuando, no voy a topar ese tema mejor. Bueno, pero voy a decir algo claro. En el Ecuador, hablando de cualquier sistema de gobierno, la verdad es que ninguno ha gobernado con ideología propia. Detrás de todos han estado los grupos de poder. Incluso ya creo que te lo dije una vez. Hay una fundación, la Fundación Allinambi. Ya. Cada 2 años saca un pequeño librito en donde te va explicando el proceso evolutivo de cómo ha ido la sociedad ecuatoriana, desde todas las perspectivas, ¿ya? Entonces, gracias a ella he descubierto muchas cosas. Por ejemplo, en el año de 1920, 100 familias manejaban la economía ecuatoriana. En la actualidad, 20 familias lo hacen. ¿Ya? O sea, es menos el círculo. Ya, o sea, el poder económico se está centrando en menos personas y el número de personas que tienen menos recursos va en aumento. Ahora, yo te hago una pregunta. Hablamos del socialismo del siglo XXI, que es el tema que más me toca tocar. Es una forma de imperialismo. ¿Qué familias económicas de poder gobernaron atrás de él? Todo el mundo lo sabe. A ver. Yo no lo sé, pero más o menos intuyo. Ah, Pero a ver, los Eljuri ya. estuvieron con Rafael Correa. La hermana la tía del actual presidente de la República estuvo atrás de él, Isabel Noboa Pontón. Claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando se reunió la Marcelita Aguiñaga y se dieron un besito con Isabel Noboa Pontón, yo veía que mucha gente en las redes sociales decía, Virgen Santísima, se están uniendo el caldo con la presa. No había de qué sorprenderse. Lo malo es que la gente se olvida de leer la historia. Sí, pero allí viene una circunstancia, Pablo, de lo que tú hablaste al inicio o en medio de lo que estamos conversando sobre paz y guerra para tener una política que esté bien estructurada. El socialismo del siglo XXI no es otra cosa que el imperialismo de la ex Unión Soviética a nivel global. Porque esta nueva estructura que se llaman los BRICS, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que requieren? Territorio y recursos. ¿Y dónde están la mayor cantidad de recursos que incluso podrían estar en el mismo nivel de Euroasia, que es parte del territorio de la Federación Rusa, que es el país más grande, y también de África? Y los recursos naturales que tiene América Latina son similares o incluso más apetecidos por el tema del recurso hídrico que hay en gran cantidad. Entonces mi inquietud es, ¿el socialismo del siglo XXI es una modalidad política de los estados a través de estas huestes ideológicas o simplemente es la versión del imperialismo en contra del imperialismo de Occidente para controlar los recursos del planeta?
Me hiciste acordar de los años de universidad y de los años de colegio. El poder hegemónico global definitivamente está en 2 o 3 manos. Pare de contar. Claro. Así es de Tú sencillo. dijiste 20 familias, pero a nivel internacional son menos. Bueno, pero por ejemplo hay estudios que corroboran que, por ejemplo, de los 7.500 millones de personas que somos aproximadamente a nivel mundial, apenas el 1% son personas que son ricas, ¿no? Claro. Entonces no cambia, porque si tú mides el nivel de ricos que hay en el Ecuador, más o menos el porcentaje es el mismo. Ahora, el poder hegemónico que mantienen estos grupos familiares, pues es bien conocido. ¿Tú crees que, por ejemplo, los hombres más ricos de Ecuador no están vinculados con los hombres más ricos de Estados Unidos, de la Unión Soviética? Claro, conexiones. tienen intereses. Claro. Y aquí no es que tienen ideología. No, ellos lo que tienen es intereses económicos. O sea, la real política está en estos grupos de poder y hegemonía económica. ¿Por qué? Porque los hilos globales se manejan en ese sentido. ¿Quién controla la economía? ¿Quién controla la ciencia y la tecnología? Controla los estados y controla el mundo. Yo tengo una pregunta. Bueno, a ver, voy a pasarme de un lado a otro, solo para poneros ejemplos. Por ejemplo, tú has visto el Greenpeace, un grupo ecológico que defiende los animalitos a nivel de todo el mundo. Entonces, claro. Vos te pones a pensar, mucha gente me imagino ha de pensar, si es que piensan, ¿de dónde sacan plata estos? Porque movilizar barcazas, aviones, etcétera, requiere recursos. ¿De dónde sacan plata? Pero a la final uno se da cuenta que los grupos de poder asesinan y ellos mismos dan el dinero para que los otros vayan a luchar. O sea, todo es una pantomima. O sea, tú me estás diciendo que esta violencia a nivel global que se está produciendo, el terrorismo, el narcotráfico, es el estado oculto de estas grandes corporaciones. Hemos llegado, yo creo que hemos llegado a la edad en donde nada te debe de sorprender. O sea, a mí que no me vengan a decir, por ejemplo, que Rockefeller hizo la fortuna de forma lícita. Vos sabes que históricamente empíricamente, el conocimiento empírico ha dicho que la mayor cantidad de fortunas acumuladas a nivel mundial siempre han tenido un lado oculto. Judas quiso hacer su fortuna con 33 monedas y lo descubrieron. Pero lamentablemente, como te digo, la hegemonía y el poder en la actualidad tiene aristas muy grandes. ¿Ya? Y están involucrados los gobiernos. Por eso, si queremos hablar de paz y guerra, o sea, nosotros tenemos una información como pueblo, pero los verdaderos gobernantes tienen otra información y nos dicen, el control social es de esta forma y las constituciones se redactan de esta forma. Lo que hay es simplemente una contraposición de intereses de Occidente frente a este consorcio o grupo ideológico que se llama socialismo del siglo XXI. Entonces, ¿dónde quedan los aspectos de libertad? La dama de libertad que dijo y alzó la bandera, la libertad para los seres humanos. Hay 3 principios básicos, ¿no es cierto? Bueno, lo que te voy a decir es lo siguiente, que a ver, unos luchan contra otros y a veces hasta me da la impresión de que como vos y yo nos tomamos un cafecito y hacemos que ideológicamente se desorganice la cosa para nosotros no tener problemas. Es más fácil mover un pueblo en turba, o sea, manipular un pueblo en turba, claro, que manipular un pueblo en paz. Es más difícil. Un pueblo en paz, ¿a qué se va a dedicar? A trabajar. A trabajar, a leer, a estudiar, a entender, a comprender. Un pueblo en turba, ¿a qué se va a dedicar? Al caos. Al caos, al anarquismo. A lo que te dice el que está al frente o el que está liderando. Date cuenta, si tú te das cuenta, por ejemplo, solo tú como periodista, toma solo una semana de información. Y en una semana han pasado tantas cosas y cada una nos ha mantenido distraídos. Sí. No, y qué bien que traes a colación todo eso. Claro, el caos, la turba y todo lo demás. Eso está pasando en el periodismo del Ecuador. En el caos están reinando las falsas informaciones. Y eso es lamentable. Ahora, voy a tocar un tema del gobierno.
Pero antes de ello, solo Ya, déjeme saludar. sí. Quiero saludar a una distinguida dama que es fiel oyente de Expresión Política, la señora Paulina Castillo, que está en audiencia. Ella es una oyente de Expresión Política y también de estos servidores de Lindon y de Pablo San Martín. Un saludo, señora Paulina Castillo. Continuemos, Pablo. A ver, yo te quiero preguntar algo, porque tenemos pocos minutos, no sé si tenemos, yo creo, exactamente 20 minutos. Quiero centrarme el tema de lo que hemos analizado en la provincia de Loja. ¿Por qué Loja sufre consecuencias muy graves sobre el tema político? ¿Por no entenderlo o porque simplemente la improvisación política de Loja genera y permite todo ello? A ver, es un tema del que no me gustaría hablar mucho. Yo tengo una... No, pero hay que hablarlo ya. Sí, no, indiscutiblemente, ¿Por hay qué que Loja, hablarlo. Pablo, por qué Loja no pesa en la mente de un presidente? Porque, a ver, voy a repetir, no voy a decir el nombre, pero voy a repetir palabras de alguien, que me imagino tú ya sabrás quién es, que dijo que Loja no pesa políticamente, por eso no le interesa a nadie. Sencillo. ¿Ya? Pero voy a decir lo siguiente, o sea, alejado también de que Loja no tenga peso político, es la calidad de político que tenemos. Nosotros no tenemos políticos, perdóname que te lo diga, Claro. desde muchos años no tenemos políticos. 40 años manejaron el municipio dos burgomaestres. ¿Y de qué nos sirvió? No podemos seguir haciendo lo mismo con los mismos de siempre. Exactamente. Ahora, el panorama en el país no ha cambiado. Perdóname que te lo diga. Te juro que nadie le prestó interés. Por ejemplo, salió el presidente diciendo que hay que aprobar la nueva ley económica urgente. ¿Ya? Estoy de acuerdo en muchas cosas, pero no estoy de acuerdo en muchas cosas que son populistas. Que los hijos de uno estudien en una universidad pública y los hijos de otro en una universidad privada no los exime de ser ecuatorianos. Tenemos los mismos derechos, ¿no es cierto? ¿Por qué se generan fuentes de empleo o se va a premiar a las empresas por generar fuentes de empleo, pero que solo sean direccionados para jóvenes que estudian en universidades públicas? O sea, ¿qué le pasa? Él no sabe que muchos padres los tenemos a los hijos en universidades privadas, pero no sabe el esfuerzo que estamos haciendo para tenerlos. Claro, y allí concuerdo con lo que dice Alex Kaiser, que tú lo sigues también. Y él habla que la educación no es un derecho, sino que es una obligación de cada uno de los padres de entregar la educación. Incluso yo mismo tengo la obligación de educarme, si es que quiero educarme y continuar con la formación. ¿Por qué el Estado tiene que costearme? Entonces, allí viene la doctrina que la maneja muy bien y me parece bien. Lo que pasa es que la señora vicepresidenta de la República del Ecuador, actualmente la señora Verónica Abad, no copió correctamente el texto. Eso es lo malo. Ella tenía que citar, tal persona lo dijo, no es idea de ella. Él dice lo siguiente sobre ese tema. La educación, los bonos. Si tú, que tienes dinero, Pablo Ortiz, Gracias. yo que no tengo dinero. Gracias. ¿Por qué tienes que tú solucionar el problema de educación de yo, que no tengo dinero, cuando tenemos las mismas capacidades de derechos? Si tú quieres educarte, que el Estado te dé un bono de $100 para que continúes tus estudios. Yo, Pablo San Martín, que no tengo dinero, me da los mismos $100 para poderme educar. La diferencia económica tendré que costearla yo con mi esfuerzo, no con tu esfuerzo de lo que tú haces tus actividades. Entonces allí él decía, el tema de la educación no es un derecho que el Estado tiene que dar porque te quite el dinero de otro para dárselo a otra persona. Y el deber de un padre o de un ciudadano es buscar esos recursos económicos para su formación. Entonces, si tú escoges educarte en la Universidad Técnica de Loja, que tiene un costo económico,
y yo en la nacional, es tu problema, porque tú vas a pagar la diferencia económica. Recuerda... Bueno, así lo dice y lo maneja Sí, en esa sí, sí. doctrina, No, que me parece bien. Y yo la creo. El error es de la señora Verónica Abad, que no copió correctamente esa doctrina. Lo que pasa es que... Es una doctrina de Alex Kaiser. pero Max Weber fue el que la generó. Sí, pero él la Sí, desarrolló él para la América lleva. Latina, sí. Ya, el kit para mí, o sea, voy a reiterarte esto. Yo considero que el Estado solo debe de intervenir en dos cosas en el aspecto social. Una de ellas es, o sea, garantizar la educación en el nivel básico. Sí. En el nivel básico. Garantizar. Garantizar. Sí, garantizar la educación en el nivel básico y en el nivel bachillerato, ya. Pero no garantizar, o sea, de que no te cueste absolutamente nada. No. Y otra cosa, y la segunda sería la salud. Ya. Toda la vida vamos a pagar impuestos, toda la vida vamos a pagar impuestos. Entonces, Toda la vida. Entonces, ¿los impuestos en qué deberían de revertirse? Deberían de revertirse en buenos centros de salud, en donde haya un buen equipo profesional, perfectamente atendido y con sueldos dignos. Debería de haber bastantes colegios muy bien equipados, donde haya personal capacitado con buenos sueldos. Esa es la función del Estado. Ahora, ¿cómo debería de ser? Ellos que hablan de la famosa redistribución de la riqueza y de la igualdad social. Ya. Debería de ser así, ¿no es cierto? El Estado nos debe de garantizar un sueldo digno, estabilidad, para que los ecuatorianos no necesitemos del Estado, sino que nosotros podamos pagar nuestros beneficios y nuestros servicios. No podemos, por un derecho, quitarle al otro para beneficiar a un grupo de este tamaño. Yo no estoy de acuerdo con las famosas minorías, perdóname que te lo diga. No, porque para mí todos somos ecuatorianos, claro, sin importar si eres blanco, negro, colibrizo, si eres LGTBI, si eres hombre, si eres mujer, si eres elefante, si eres cabra. A nosotros no nos importa eso. Simplemente vivimos en un país plurinacional pluriétnico y diverso. Yo no creo en la plurinacionalidad, ya te lo dije una vez, porque sí, no hay estados dentro del Estado. Lo que hay es simplemente grupos que se identifican con ciertas características. Ahora, ¿qué es lo que a mi criterio debería de ser? Por ejemplo, digamos, tú ganas 500, yo gano 1000, ¿no es cierto? Entonces, la equidad social debería de ser así. Tú ganas 500, pero quieres mandar tu hijo a la universidad privada. Muy bien, el Estado te debería de garantizar que tu hija tenga el acceso a la universidad privada y que, por ejemplo, al que gana 1000 le va a costar $500 la matrícula de la hija, pero a ti te va a costar la mitad. O sea, está siendo proporcional en los ingresos que tú tienes. En los ingresos económicos. Eso es perfecto. todo. Ahí está la famosa equidad social. No en decir, o sea, ellos definitivamente no tienen, entonces a ellos sí démosles todo. No, pero nos está costando a nosotros. Y la gente está convencida que el Estado es el que paga las cosas. No, señor. Las cosas las pagamos. El Estado no paga, paga el contribuyente. El contribuyente. En eso debemos de estar claros. Ahora, lamentablemente, los altos niveles de corrupción, los altos niveles de incapacidad, las pésimas gestiones que hemos tenido y los pésimos políticos que tenemos. Y el Estado muy grande. Sí, otra cuestión. El poder económico maneja desde sus trincheras los movimientos económicos y sociales del país. ¿Y sabes qué? Los políticos son los instrumentos. Es sencillo. Muy bien, y te lo voy a decir y compruébalo. Muchos políticos han llegado chiros. Y en 5 años hacen lo que una persona no ha hecho en 30. Entonces, los mismos ricos dicen, no, démosle comodidades. Démosle comodidades para que se nos sirva. Compra la conciencia para manipular y manejar a nuestro criterio y a nuestro interés. Y ¿cómo te digo? Y es tan visorio el asunto, que después no quieren dejar el poder. Mira, destituimos a 54, creo que fue, destituimos a la asamblea, y de los asambleístas destituidos, la ley establece que durante 2 años no pueden volver a ser reelegidos. Y fueron reelegidos. 54, creo, 52, si no me equivoco. Y siguen con la misma tertulia cuando la Corte Constitucional que ellos mismos hicieron les dice no pueden, porque yo tengo el control social, el control constitucional por lo que los mandaron sacando.
Y ellos continúan con lo mismo. Ahora, tú me dijiste al principio, ¿hacia dónde vamos? Loja, ¿hacia dónde va? Ya. Y hablemos del país también. ¿Hacia dónde vamos? ¿Tú crees que la Asamblea va a cambiar? Hay que cambiar de nombre y de concepto de cómo se eligen los representantes ante un Senado y ante un Parlamento de diputados. Te hago una pregunta. Vamos a lo local. ¿El municipio va a cambiar? ¿Con el cabildo que tiene? El municipio hay que cambiarle las bases de forma de gobierno. Yo creo que E incluso, Pablo, lo que voy a decir va a ser medio que muchos van a decir, este está hablando torpezas. El municipio hay que bajarle de burocracia, hacerlo más corto al gobierno, porque ese dinero nos está empobreciendo al resto de los ciudadanos, porque creen que nos van a cobrar la planta de tratamiento de agua potable a través de la ordenanza de contribución especial de mejoras. Es para financiar también el recurso burocrático que tiene el municipio. Pero no es que nos están dando un beneficio, nos están quitando dinero del bolsillo, nos están empobreciendo con tanto impuesto. Tú piensas, y lo voy a volver a repetir. Parecemos ya políticos. Sí. Es que no, bueno, sí, dice la evidencia empírica que así tú discutas de forma sana, estás haciendo política. Porque la política, pues, es un decir social, en donde tú expresas muchas cosas, políticas, sociales, económicas, culturales, etcétera, etcétera. Entonces es político, porque lamentablemente la política está en todo. Ya. Pero voy a decir lo siguiente. A ver, empezamos el gobierno municipal. Yo, por ejemplo, no avisoro obras grandes en Loja. No avisoro, y no las quiero. Y te voy a decir por qué. Porque a la final, si me construyen un mercado más grande, si me construyen un terminal, ¿a quién nos va a tocar pagar? Pero Pablo, seamos realistas. Tú dices, yo no quiero una obra en la ciudad de Loja grande. Yo te pregunto, ¿hay la planificación, la idea, hay un proyecto, una proyección como política de Estado hacia dónde va a caminar Loja con niveles de infraestructura? No lo hay. Por ahí leí algo, por ejemplo, algo leí de que se quiere hacer 5 mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo te digo algo, o sea, nosotros queremos generar mercados, solo me voy a esto, y te voy a contar algo, porque estoy trabajando en conjunto una tesis doctoral con alguien de mercados incluyentes, ¿ya? Entonces, veo por ahí que dicen que quieren hacer mercados. Nosotros no necesitamos mercados, nosotros necesitamos organizar los que ya tenemos simplemente. Y modernizarlos. A ver, yo toda la vida voy a decir lo siguiente, porque me encanta irme al mercado. Yo digo lo siguiente, ¿por qué el mercado centro comercial de Loja, el mercado mayorista, no pueden tener la misma infraestructura que tiene el Gran aquí? ¿Pero por qué? O sea, yo no sé por qué les encanta... Definitivamente, como tú dijiste alguna vez, les encanta que tengamos la mente chiquita. Claro. Pero, ¿sabes por qué? Porque a lo mejor ese poder económico le dice, las grandes corporaciones, señor municipio, no le pongas parqueadero al mercado mayorista de Loja, porque me estás restando posibilidades a mí. Déjame allí, mantente como estás, hablemos políticamente y yo desarrollo esto. O sea, no asume el rol, el control. A lo mejor lo que tú decías, estas fuerzas económicas actúan y le dicen al poder político lo que deben de hacer. Es que tiene que ser así. Por ejemplo, yo he visitado, yo soy de las personas que poco voy al mercado, no es que soy mentiroso, yo no soy de los que estoy en el mercado todos los días, no. Cuando me ordenan, voy y hago una compra. Cuando te ordenen. Hay que ser realistas. Ya. 2 veces he ido al mercado de San Sebastián. He comprado allí, pero de paso me di una mirada de lo que es. Ese mercado es una belleza. Lo que le falta es una modernización, pintura e iluminación. Y organizarlo bonito. Ese es un mercado que puede ser un atractivo turístico durante las 24 horas del día. Pero anda a ver lo que tienen allí, prácticamente lo tienen abandonado. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Una inversión y un diseño diferente, manteniendo la misma estructura y modernizando ese centro de abasto.
y ponerle no mercado, sino, qué sé yo, productos de San Sebastián del municipio de Loja. Así se llame mercado, no hay ningún problema. mercado, ya. Pero, ¿cómo te digo? Que sea atractivo. Claro, atractivo. Esa sería la palabra. Verás, Y las 24 horas, hasta ahorita- las 10 de la noche que funcione. ahorita es que tocaste algo. Tú dijiste hace poco, dijiste que sería importante, o sea, determinar, o sea, cuánto se gasta en el municipio y qué proyecciones tiene a futuro, ¿ya? Yo te voy a poner, ve, cosas tan sencillas, cosas tan sencillas. Ujú. Por ejemplo, digamos, dentro de la cabeza de uno de los Illuminati, que yo les digo, a los que están dentro del cabildo, ¿por qué no se crea un cuerpo que diga, vamos a coger 5 millones de dólares cada año para liquidar a personas que no hagan absolutamente nada dentro del municipio? Ir liquidando ya. Ya. Ir liquidando. En 4 Exacto. años, 20 millones de dólares y se han ido no sé cuántos. Bueno, El 50%. esos 20 millones que vamos a perder en 4 años, Los recuperas. a futuro, imagínate todo lo que tú puedes hacer. Con 20 millones tú ya levantas un tremendo terminal. Esa es buena idea. Esa es buena idea. ¿Ya? Por ejemplo, poner una proforma presupuestaria. Por ejemplo, 2024, pongámosle 2 millones de dólares para jubilaciones. Jubilaciones, y se acabó. Y extinguir las partidas. Es que van, se fueron y punto, se Claro, acabó. no llenarlas, extinguirlas. Hay cosas que a mi criterio debería de cambiarse en el país. Por ejemplo, digamos, tú te jubilas. ¿Cómo puede ser posible que de jubilado vuelvas a regresar y puedas trabajar? Pero eso hacen en algunas instituciones. Conozco Las que universidades, en el mismo gobierno municipal, claro, las universidades. ¿ya? Y debería de ser, yo te hago una pregunta, verás. Por ejemplo, yo recuerdo que generaron un nombre que decía profesores de apoyo especial. Ya. Yo recuerdo, como yo trabajé en la Universidad Nacional, eran unos 40 profesores que recibían una jubilación ya jugosa, ganaban $2,000. Cada uno. Multiplica 40 por $2,000, estamos hablando de X cantidad de dinero. Con los $2,000 tú les pagabas a 2 jóvenes. Claro. Y Entonces, generabas Sí. ocupación para 2 personas. Yo he visto muchas personas, y hay nombres que te los puedo decir, que luego de jubilados siguen trabajando. Para mí eso debería ser prohibido. O por ejemplo, para mí debería ser prohibido que una persona sea destituida de su cargo y ya luego de eso todavía tenga... Pero es que allí llega el razonamiento lógico. Por ejemplo, si una persona está jubilada y el financiamiento de esa jubilación, no es que el gobierno hace surgir billetes, ni tampoco puede hacer parir billetes. No, es a través de los impuestos del pueblo. Entonces, ese jubilado de esos impuestos capta un poco de ese dinero para pagarle esa jubilación. Y Pero también, bueno, pagarle nuevamente tu aporte. otro sueldo. Pero también tu aporte. Entonces, por ejemplo, digamos, Ya. yo te hago una pregunta. Si tú quieres trabajar luego de jubilado, muy bien, las cosas deberían ser claras. Usted tiene que reingresarlo nuevamente, usted tiene que reingresar nuevamente todo el dinero que recibió, incluso de la jubilación, devolver la vuelve, jubilación, y puede claro. volver a trabajar. Devolver Sencillo. la jubilación. O simplemente invertir como ente productivo privado. Pero yo que tengo nadie una lo... pregunta. Vamos a lo psicológico y vamos a lo lógico. ¿Por Ya. qué te jubilas? ¿Por qué te jubilas, Pablo? Porque No, yo... hasta donde yo entiendo, te jubilas porque me imagino ya estás cansado de haber trabajado, ya cumpliste tu periodo de vida útil, porque hay que ser sinceros, Claro. tenemos un periodo de vida útil. Entonces, Exactamente. ya estás cansado, o sea, ya te aburre. Y, o sea, ¿qué se debe? Que pasa un año de tu jubilación y de nuevo quieres volver a trabajar. No, o sea, yo creo que no hay que ser egoístas, la cosa tiene que ser clara. O sea, yo ya Claro. cumplí mi vida útil y yo creo que atrás vienen otras generaciones que deben de tener la oportunidad. Y además de eso, por ejemplo, o sea, las leyes tienen que tener, por eso se llama el espíritu de las leyes, tienen que tener la lógica de lo que es la parte natural. Un ser humano a una determinada edad ya baja el ritmo. Entonces, pero sin embargo la ley dice, no, sí se lo puede contratar. No, para eso llega el momento de decir, ¿sabe qué? Su aporte puede ser en el nivel de cómo razonar esa experiencia, ponerla en una actividad para que pueda ser ilustración de otras generaciones. Verás, te voy a contar algo.
Vi una obra de teatro justo ahorita en el FIAL, Ya. muy interesante. Se trataba de una argumentación de un tipo que tenía 29 años de servicio en una institución aquí y llegó un joven a reemplazarlo. Tengo 2 minutos, Pablo. Ya, en 2 minutos, rápido, te comento. El tipo rígido en lo que había hecho, por ejemplo, decía que le decían que tenía que estar parado y ha estado parado durante 11 años. Y el joven vino y al siguiente día, después de lo que él le enseñó, que tiene que estar parado, al siguiente día vino trayendo una banquita y se sentó. Y le dijo, ¿cómo fui tan cojudo de haber estado parado 11 años y pude haber traído mi banquita? Entonces la cuestión, ahí estaba prácticamente la esencia. O sea, necesitamos innovar. Y la innovación es cambio. Entonces, yo creo que... Yo voy a volver Para a insistir. innovar tenemos que Sí. reflexionar. Y otra cuestión, ¿por qué gastas tanto dinero en educar a tus hijos si no tienes confianza de que lo van a hacer bien? O sea, práctica y educación. Ujú. Pablo, muchísimas gracias. Gracias por haber venido a Expresión Política y conversar estos temas. Y estaremos conversando sobre, bueno, la preocupación que tengo es la provincia de Loja, sinceramente. La provincia de Loja por el tema político que en los actuales momentos, Pablo, no tenemos fuerza política y eso hay que construirla. Hasta aquí Expresión Política, gracias por su gentil sintonía. Volveremos la próxima semana. Gracias, gracias. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM. Presentaron Expresión Política con Pablo San Martín Rodríguez. Expresión Política, la mejor